Bien, en este video lo que vamos a ver es cómo se hace una ALU, las explicaciones cortas y breves, parte por parte, el funcionamiento y todo lo que tiene que ver con el Arithmetic Logic Unit, mejor conocido como ALU. Ahora vamos a dejar al compañero Víctor para que nos dé una breve explicación sobre lo que es una ALU. Y luego de eso continuamos. Adelante. Hola a todos, buenas, espero que estén bien. Mi nombre es Víctor y junto a mi compañero Jorge y Julio le vamos a hablar sobre el ALU, Arithmetic Logic Unit. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el ALU? El ALU viene del inglés y es acrónimo, como yo dije antes, de Arithmetic Logic Unit, ALU, que en español se le dice también unidad aritmética lógica. Y bueno, es como una especie de circuito que tiene la capacidad de calcular operaciones como suma, resta y como también calcular compuertas como not, and, or, etc. El ALU puede encontrarse en todo tipo de circuitos y dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en un reloj digital que permite la suma de un segundo en forma constante. Pero también en cantidad en un complejo de circuito de microprocesador o microprocesadores modernos, etc. Otros ejemplos también se pueden encontrar en tarjetas gráficas, tarjetas de sonido o video, equipo de TV de alta definición y en lectoras de CD. Así que es muy, pero muy importante para un electrónico o ingeniero saber la base de este circuito. Bien, una vez ya explicado lo que es una ALU, pues vamos ahora a explicarte cómo se hace una y cómo funciona. Para este video vamos a tomar este ejemplo. Aquí nos piden que para la creación de un ALU de dos palabras, o sea A y B, de 3 bits, vamos a usar nuestra matrícula y vamos a necesitar el último número de nuestra matrícula. Por ejemplo, si mi matrícula es 6244, yo tomaré el 4 y le voy a sumar 3. Pero debemos tomar en cuenta que no obstante se han cancelado algunas de las siguientes combinaciones. La combinación 0, 1, 3, 7, 12 y 15 fueron canceladas. Entonces, sabiendo esto, vamos a comenzar por el paso número 1. Para la creación de una ALU, primero debemos basarnos en una tabla, que es la siguiente. Tenemos que basarnos en la tabla que vamos a mostrar a continuación, que nos muestra el documento aportado por este mandato. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra tabla. Esta es la tabla que nos aportan. Para este ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta matrícula 6620. Si a ti se te da el caso de que tu matrícula termine en 0, recordando que ya ese número ha sido exonerado de las combinaciones de la tabla. Tanto son el 0, el 1, el 3, 7, 2 y 15 no se pueden tomar. Bien, ya sabiendo eso, que no se puede tomar eso, entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a tomar otro número de manera aleatoria, puede ser el 4 por ejemplo, y lo tomamos. Entonces, como el 7 tampoco se puede, tomamos otro número más, tomamos el 10. Y así sucesivamente. Eso en el caso de que su matrícula no sea igual, o sea, no pueda sumarle y no pueda continuar con la secuencia. Pero si su caso es el siguiente, 6244 por ejemplo, pues empezamos con el 4, el 7 no se puede, tomamos otro, por ejemplo podemos tomar el 6, 7, 8, 9, entonces quedaría la función 9. Usted va a ir sumándole de 3 en 3 a su matrícula. Si usted ve que hay un número que no
está disponible de la tabla, usted toma otro cualquiera de aquí que esté disponible. Ya teniendo eso bien claro, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Una vez ya declaradas nuestras funciones que vamos a utilizar, que es la función 4, 10, 6, 9, 13 y 2, entonces vamos a pasar a nuestro multisim. Para la creación de una ALU, ¿qué vamos a necesitar? Sencillo, vamos a necesitar 4 deep switch, vamos a buscarlo por aquí. Te voy a explicar ahora esta parte. ¿Por qué tenemos 4 deep switch de diferentes tamaños? Por lo menos uno de 2 y los demás de 3. El mandato nos decía que era una ALU de 3 bits. Entonces por aquí tenemos el selector de las funciones. Aquí vamos a hacer las combinaciones para seleccionar las funciones que nosotros elegimos previamente. Por ejemplo, la función 4 es 0, 0. Pues seleccionamos 0, 0 y aquí se va a hacer la función lógica o aritmética. Estos dos deep switch, estos dos, se encargan de la parte lógica o aritmética. Si vamos a sumar, restar o vamos a hacer funciones lógicas simplemente. Este de aquí es el selector de, por ejemplo, si está el de la derecha hacia arriba, es una función aritmética. Si está hacia abajo, es una función lógica. Y aquí, si está hacia arriba, es una función aritmética o lógica, high. Y si está hacia abajo, es una función lógica o aritmética, low. Con esta parte vamos a explicarte. La tabla se divide en 4 secciones. Tenemos, como te expliqué, el selector, como podemos ver aquí. Entonces, tenemos las funciones lógicas y aritméticas en active low inputs, o sea, las entradas bajas, y active high inputs en las entradas altas, lógica y aritmética alta, lógica y aritmética baja. Entonces, una vez ya teniendo eso bien claro, primero hacemos las funciones lógicas y luego las aritméticas bajas, luego las funciones high y las aritméticas high. Para este video solamente haré una de cada una por cuestiones de tiempo, pero básicamente se repite el mismo proceso para todas las funciones. Una vez que ya tengamos claro esta parte, pues la siguiente parte sería la parte de los multiplexores. Esa parte la va a explicar el compañero Víctor. Yo te explicaré, te daré una pequeña introducción de los multiplexores y Víctor te dará la explicación a fondo de cómo funcionan los multiplexores, su definición, etc. Muy bien, ya una vez explicada esa parte, vamos ahora al tema de las funciones. Como podemos ver aquí, tenemos dos tipos de high inputs and low inputs, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con las lógicas. Yo te recomiendo que lo hagas en orden, así te pierdes menos. Tipo, si te digo en orden es que comiences con todas las low primero, todas las lógicas low, luego inicies con las lógicas high. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera función, que es la 4, que nos dice A más B negada. Eso simple y llanamente es una OR con la entrada A y B negada. Vamos a corregir esto aquí, que esto es una low, o sea, low es una low input. Entonces, función 4. Vamos a buscar una OR aquí en nuestro programa. Ponemos OR de 2 entradas y buscamos una NOT y otra NOT. Entonces, paréntesis acá. Como nuestra ALU es de 3 bits, ¿verdad? Esta función 4 en lógica low se repite 3 veces la misma función. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a conectar aquí
conectamos aquí. La repetimos 3 veces porque es de 3 bits nuestra halo. Pegamos y pegamos. Bien, una vez tenemos esto listo, pues vamos a hacer la otra función, la logic high. Entonces copiamos esto aquí, o simplemente es control alterna A y copiamos logic high, lógica high, o sea, lógica alta. Siempre identifiquen sus funciones. Por ejemplo, lógica high, y como es una función 4, lo que vamos a hacer es copiar ese texto y pegarlo acá. Así tenemos lo que es la función 4 en low, lógica, obviamente, por eso dice logic low de la función 4. Y aquí haremos la función logic high de la misma función 4. Entonces, ya una vez tenemos la logic low, nos vamos a nuestra tablita. Como podemos ver, la 4 nos dice que en high inputs es AB negado. Eso quiere decir, logic, estamos recordando logic, eso quiere decir que es una AND de 2 entradas con las 2 entradas negadas. Entonces nos vamos aquí a nuestro multisim y buscamos una AND. Buscamos una AND de 2 entradas y copiamos esta NOT. Muy bien, entonces pegamos acá. Y recuerden, 3 bits, 3 funciones. Entonces copy, paste. Bien. Cabe recalcar que yo no haré toda el ALU completa porque es un trabajo bastante arduo y largo. No es difícil, pero es bastante largo. Entonces, tenemos las funciones lógicas de la 4 en low y las funciones high de la función 4. Lógicas, recordando, funciones lógicas. Entonces, vamos a hacer de la misma función 4 las funciones aritméticas. Las funciones aritméticas son aquellas en las que sumamos o restamos. Si nos dicen, vamos a ver, dice la función 4 que es A plus, entre paréntesis, A más B negada. Bien, entonces simplemente hacemos un sumador completo. Más adelante el compañero Víctor va a explicar a dónde va cada salida de las funciones, pero yo le daré una breve introducción. Por ejemplo, las salidas de las funciones low van a un multiplexor 8 por 1. Entonces todas las funciones lógicas que estén en low, todas esas salidas van a un multiplexor 8 por 1. Todas las funciones lógicas high van a otro multiplexor 8 por 1. ¿Para qué se hace esto? Por lo siguiente. Si necesitamos ver las operaciones, lógicamente, tenemos que tener indicadores. Entonces, esos indicadores, para ello, necesitamos multiplexar cada una de las salidas a una sola entrada. Es decir, todo esto de acá tiene que ir simplemente aquí. Y eso se logra única y exclusivamente con multiplexores. Entonces, te vamos a explicar esa parte más adelante. Bien, como sabemos ya, se va a sumar o restar o van a hacer las operaciones lógicas o aritméticas. Tenemos que asignarle a los deep switches a dónde van esas entradas. Eso va a cada una de nuestras funciones. Por ejemplo, para sacar los conectores globales simplemente presionamos control alterna G. En nuestra primera función vamos a poner A0, ¿verdad? A0. ¿Por qué? Porque corresponde a las funciones lógicas low y el otro corresponde a las funciones lógicas high. Por eso lo separé por A0, A1, A2, B0, B1 y B2. Por eso están separados de esa manera. Entonces hacemos lo mismo, control alterna G y ponemos B0.
se hace el mismo proceso para todos. Entonces aquí sería lo siguiente: tener terna G, A1, control alterna G, B1. Entonces ya ustedes por intuición saben que aquí sería control alterna G, A2, control alterna G, B2. Conectamos. Y eso quedaría de esa manera. Estas salidas, como les expliqué anteriormente, van a un multiplexor 8x1, única y exclusivamente para todas las funciones lógicas en loop. Eso se hace con todas las funciones que usted seleccionó y ahí quedaría completa el cuadro lógico del halo, una parte del halo, la mitad del halo, que es la parte lógica. Entonces sería, para el siguiente paso serían las partes aritméticas, que son sumadores completos y restadores. Muy bien, entonces continuamos poniendo cada uno de esos conectores de la misma orden en este lado. Tal cual, eso se va a hacer con todas las funciones, igualmente. Eso va igual con todas las funciones, porque son las entradas de las funciones. Entonces copiar, pegar. Bueno, ustedes me entendieron. Se hace lo mismo con todos. Copiar y pegar. Se hace exactamente lo mismo con todo. Bien. Ya para las funciones aritméticas serían sumadores completos, que por cuestiones de tiempo vamos a tomarlos de este trabajo. Por ejemplo, la función 4 aritmética low, como podemos ver, nos dice lo siguiente. En nuestra tablita nos dicen que la función 4, ¿verdad?, es A plus A más B negada. Eso es un sumador completo. Entonces, como lo podemos ver aquí, A plus con la A más B negada, ¿verdad?, y su sumador completo. Y el bit de carry out va, y de igual forma ese bit de carry out va a otro multiplexor que es específicamente para los carry, única y exclusivamente para los carry. Es decir, que vamos a contar con 4 indicadores, cada uno corresponde a un multiplexor. Entonces, mi gente, ya yo explicándole esa parte, la parte de cómo se hace la tabla y las funciones, es básicamente lo mismo de todo, es literalmente lo mismo de todo. Exacto. Otra cosa, si hay una función que le da de esta forma, vamos a buscar en la tabla. Si hay una función que dice, por ejemplo, esta que dice la función 0, no, la función, y vamos a ver una función que pueda corresponder. Bueno, por ejemplo, la función 5 que dice b negada. En ese caso, usted va a tomar este dispositivo, el buffer. El buffer lo que hace es, no, porque oiga lo que pasa, si usted conecta un conector global con otro, pues el multisim le va a dar un error por falta de corriente. El buffer funciona casi como un OPAN. Él aumenta la corriente para que funcione todo correctamente. Es muy importante que sepan esto. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esto se llama buffer y es un amplificador de corriente. Entonces, simplemente para hacer su halo, ya a modo de terminar mi explicación, para hacer un halo, simplemente seleccionen sus funciones, dividan la tabla en lógica low y lógica high, aritmética low, aritmética high. Como podemos ver aquí, el compañero lo que hizo fue la lógica low de la función 10 y la aritmética low de la función 10. Por lo mismo, hace lo mismo por aquí. La lógica high de la función 10 y la aritmética high de la función 10. Es básicamente eso. Al igual con la función 6, lógica low de la función 6, aritmética low de la función 6. Lógica high de la función 6, aritmética high de la función 6. Hasta terminar todas las funciones, ya el halo estaría casi completo. Una vez que usted termine todas sus funciones en high inputs y low inputs, ya sean lógicas y aritméticas, entonces pasamos a la parte de los multiplexores, que esa parte la va a explicar el compañero Víctor Luis. Entonces yo le voy a dar una breve introducción. Como le dije, las salidas.
de cada una de las funciones van a un multiplexor específico. Por ejemplo, las de lógica low van a un multiplexor y las de aritmética low van a otro multiplexor. Se pone un multiplexor aparte por el bit de carry, ¿verdad? El bit de carry out, por eso se pone otro multiplexor. Y se pone un multiplexor por cada bit que tenga nuestro ALU. Si son 3 bits, son 3 multiplexores 8x1 con 3 salidas que luego van a un multiplexor 4x1 y de ahí ya va a nuestros LEDs o indicadores y ya usted terminaría su ALU. Vamos a darle paso al compañero Víctor para que explique más a fondo la parte de los multiplexores. Antes de entrar a los multiplexores, debemos saber qué es un multiplexor. Bueno, un multiplexor, o también conocido como MUX, es un dispositivo que sirve para pasar datos de muchas entradas a una sola salida. Se podría decir que todos los datos que entran a un multiplexor salen por el mismo lugar, o sea, por un solo lugar, que es la salida. El funcionamiento de los multiplexores se basa en circuitos de compuertas lógicas, en donde se conectan de una forma que las entradas salen por la misma salida. Ojo, ya que hay que tener en cuenta que la condición tiene una sola condición, de que se debe seleccionar la entrada en específico que va a mandar la información hacia la salida. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que el multiplexor no puede leer todas las informaciones o datos de entrada al mismo tiempo, sino una por vez, o sea, uno por uno. Bueno, vamos aquí para el circuito. Y para seguir con la explicación de mi compañero Jorge, que estaba explicando las funciones, yo voy a explicar aquí los multiplexores. Aquí están los selectores, lógica high, ustedes van a entender ahora todo eso. Aquí están los multiplexores de lógica low, los multiplexores de aritmética low, los multiplexores de lógica high y los multiplexores de aritmética high. Bueno, cada salida de las funciones de aritmética y lógica en altas y bajas, o sea, high o low, van a los multiplexores 8x1, porque necesitamos ver los resultados de las operaciones, ya sean lógicas o aritméticas. Entonces, las salidas de los multiplexores 8x1, que son estos, irán al del selector, que es el 4x1, que este será el selector que sirve para seleccionar la aritmética o la lógica, si es alta o si es baja. Entonces, la salida de ese selector, o sea, del multiplexor 4x1, irá directamente hacia los LEDs. Bueno, vamos a explicar un poquito más a fondo sobre los multiplexores y la salida de las funciones. Por ejemplo, supongo que ya mi compañero Jorge ya explicó esto aquí, pero yo voy a explicar a fondo la salida. Aquí vemos que estas funciones, que podemos ver en lógica low, que A negada más B negada, eso es una OR con sus entradas negadas. Vemos que su salida, data que dice F4 LL0. Eso quiere decir función 4, lógica low, 0. Aquí vemos función 4, lógica low, 1. Ustedes se preguntan por qué está lógica low 0, lógica low 1, lógica low 2. Simplemente porque si vamos aquí a los deep switch, el A y el B, está el selector, que el selector, como dije ahorita, eso es lo que va aquí, al multiplexor. El A y el B, ustedes se preguntarán por qué hay la misma función 3 veces. Bueno, es porque el circuito, el ALU, es de 3 bits. Bueno, seguimos aquí, como estaba explicando, perdón, por aquí. Si vemos que la salida de esta función 4
lógica low. Dice función 4, lógica low 0. Vamos directamente hacia los multiplexores. Vemos lógica low. Y aquí vemos función 4, lógica low 0. Función 4, lógica low 1. F4, LL1, que viene de aquí. De estos tres. Bueno. Si venimos aquí a los multiplexores, lógica low, vemos varias funciones que son función 10, función 6, función 9, función 13, función 2. Cada función de esa tiene su aritmética low, su lógica high y su aritmética high. Cuando completemos todo eso, que mi compañero le va a aplicar todas esas funciones, tenemos que configurar el MUX. Aquí vemos C1, S2, S0, ground, y toda su salida van aquí al multiplexor para multiplexar esa salida, esa entrada se convierte en una y vienen aquí a los selectores. Si se dan cuenta, como dije ahorita, ya que son de 3 bits, el ALU, perdón, tenemos que poner en los primeros MUX la lógica low, aritmética low, lógica high, aritmética high en un solo selector, un multiplexor 4x1. Como vemos aquí, este es del primero, que si vemos aquí la salida de este multiplexor 8x1, este MUX, vemos que viene aquí. Después vemos que esta de la aritmética low 1 viene aquí. Y como podemos ver aquí también en estos multiplexores, que es lo mismo para cada bit. También están los de acarreo, que los de acarreo que se ven aquí, que quizás creo que mi compañero le lo va a explicar. El bit de acarreo sale aquí y se pone en selectores, en un selector, en un MUX 4x1 diferente, porque vemos que viene a la salida de ese selector, viene aquí a estos LED, que es el LED de acarreo, o sea, de LC, LED de acarreo. Estos son los LED. Bueno, seguimos aquí. Quiero que entiendan bien esto aquí. Si no han entendido, dejan un comentario, se les responde. Pero ahí está la configuración de los multiplexores. Bueno, ahora seguimos con mi compañero Julio, que se encargará de los cálculos de las funciones. Bueno, ya solo quedaría el cómo se resuelven las operaciones en el ALU. Tenemos, por ejemplo, la función 4, una función lógica. Son bastante simples. Simplemente sería, pues, vamos a poner el ejemplo aquí. Vamos al selector, ponemos aritmética low, lógica low, y decimos, por ejemplo, tenemos 6 y 5. ¿Cómo lo haríamos? De 7 maneras. Si tenemos 6 y 5, esa sería A y B. Pero como están negadas, pues hay que cambiarlos. Entonces habría que invertirlos. Entonces sería 0, 0, 1. Y en este caso aquí sería 0, 1, 0. Entonces, como esto es una OR, la OR dice cuando hay un 1, pues la salida es 1. Entonces, por ejemplo, teníamos esto es A negada más B negada. Entonces, pues esto nos daría 1, 1, 0. Este sería el resultado, como se puede ver aquí. Entonces,
para realizar las operaciones aritméticas del ALU, pues vamos a tomar la función 4, que sería esta, la aritmética low, que sería A más la operación de A más B negada. Eso se resuelve de la siguiente manera. En este caso tendríamos 7 menos 6. Entonces tenemos que en A tenemos 7 menos B, que sería 6. Como la operación nos pide A más B negada, nosotros primero vamos a resolver esto, que sería una operación lógica. ¿Cómo? Pues ponemos la A y la B negada, entonces sería 0, 0, 1. Lo resolvemos como fuera de forma lógica, como una compuesta, que eso sería una OR. Entonces, pues una OR siempre dice que cuando hay un 1, pues la salida es 1. Sería 1, 1 y 1. Y luego, ya esto siendo A más B negada, pues le sumamos A, que A sería 1. Sería este aquí, 7. Entonces pues ponemos aquí. Sería 14. Como se ve, se puede mostrar aquí. Tenemos 7 más 6. Continuando, pues vamos a ir con la función 6, que en este caso sería una resta, que sería, nos piden A menos B menos 1. En este caso vamos a poner aquí en Paint, vamos a poner que A sea 6, B va a ser 5, y aquí pues el 1, y los vamos a restar. Sería 0 menos 1, sería 1 y llevo 1, 1 menos 1 sería 0, 1 menos 1 sería 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Y aquí 1 menos 1, 0, y aquí 0. Entonces nos daría que el resultado sería 0, como se muestra aquí. Poniendo un ejemplo un poquito más complicado de la misma función 6, que nos piden A menos 1, A menos B menos 1, pues tenemos, vamos a restar 4 menos 5 menos 1. Entonces iríamos al Paint, entonces diríamos, pues, en este caso A sería 4, B sería 5, y aquí tenemos el 1 que se está restando. Entonces, seguimos aquí, 0 menos 1, 1, llevo 1, 1 menos 1, 0, tenemos 0 menos 1, 1, llevo 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 1, y llevo 1, 1 menos 0, 1, y bajo el 1. Ya queda el 14. Que sería, en este caso, el complemento a 2 de 2, de menos 2. Esto sería un menos 2. Que esto es una resta que está en negativo. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, si lo podríamos hacer también por partes, que sería así. Menos 5, pues tenemos 0 menos 1 es 1, llevo 1. 0 menos 1 es 1, llevo 1. Esto daría 1. Aquí sería 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, y llevo 1, y bajo el 1. Y luego le restaríamos el 1. Agregamos ceros, y luego le restaríamos el 1, que sería lo mismo. Esto es un complemento a 2. Sabemos que el complemento a 2 es ir de derecha a izquierda hasta encontrar un 1, que sería este caso. Y luego de ahí convertir todo a la inversa. Si encontramos 1, pues se vuelve en 0. Y si encontramos 0, se convierte en 1. Entonces el caso quedaría 0, 0. El 1 que encontramos se quedaría igual. Y 0. Entonces aquí tenemos el 2, que sería menos 2. Si hacemos la operación así, porque aquí tenemos 4, 5, y tenemos 1. Y restamos estos dos, daría menos 1. Luego esto, como se están restando los dos, daría menos 2. Y aquí se puede ver el resultado. A continuación vamos a hacer otra operación lógica simple. Vamos a hacer por ejemplo la de cuadro, pero la lógica high.
Esto sería con una AND. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 6 y 5. ¿Verdad? Vamos aquí. Entonces teníamos que para A teníamos 6, para B teníamos 5. Entonces, como están negadas, pues les invertimos. Entonces sería 0, 0, 1. Esto aquí sería 0, 1, 0. Y como es una AND, pues tiene que haber dos unos para que la salida sea 1. Entonces aquí tenemos 0, aquí también tenemos 0 y aquí también tenemos 0. Entonces en los tres casos tiene que haber, está todo apagado. Entonces, como se ve aquí, que está todo apagado. Bueno, ya para finalizar, vamos a recapitular un poco que en caso de las funciones aritméticas, si se nos pide, por ejemplo, A por B más A más B negada, pues primero hay que resolver estas funciones, estas operaciones lógicas, como compuertas, este caso de invertir, y luego realizar la suma aritmética de ambos. Eso ya sería todo.